Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Julia, una joven de 30 años, estaba sentada en su mono de trabajo junto a la ventana abierta, contemplando los altos abedules que se erguían como velas en el pequeño bosque contiguo a la parte trasera del edificio Saks, donde trabajaba como conserje. Ante ella reposaba una taza de café que se enfriaba y unas galletas que se desmoronaban en un platito. Era un breve momento de respiro. Julia, aparentemente indiferente, escuchaba el susurro de las hojas de madera, semejantes al lino, del otoño. El clima había permanecido estable durante una semana y un cálido veranillo indio acariciaba los alrededores. La naturaleza regalaba una sensación de tranquilidad. Julia se sumergió en esta apacible quietud. Poco a poco, los recuerdos empezaron a dominar sus pensamientos. Habían pasado 7 años desde el fallecimiento de Pedro. Sí, así fue como sucedió. Se despidió de sus planes napoleónicos, aquellos que ella y su esposo habían imaginado antes de aquella calamidad tan temible. Julia renunció a su trabajo anterior, pues no podía gestionar el cuidado de sus pequeños junto con sus responsabilidades profesionales, sin incurrir nunca a permisos por enfermedad o a la frase a menudo repetida: ¿puedo irme temprano hoy? Encontrar una niñera capaz de cuidar a los bebés simultáneamente resultó esquivo. Como resultado, Julia abandonó este intento, ya que siempre había escasez de fondos. Julia nunca conoció a su padre, nunca lo vio ni supo nada de él desde sus primeros días. Cuando Julia cumplió 12 años, su madre abandonó este mundo de una manera peculiar, sucumbiendo a una neumonía bilateral no tratada. Más tarde, Julia, por supuesto, conoció los detalles del fallecimiento de su madre. Pero en aquel momento, la niña no comprendió completamente el alcance de lo que sucedía en su familia. Posteriormente, los servicios sociales colocaron a Julia en un orfanato hasta que su abuela, Dasha, formalizó la custodia de la niña. El orfanato estaba ubicado fuera de la ciudad, en una zona arbolada cerca del estrecho río Koltchugi. La vida de Julia allí era tolerable, a pesar de las terribles historias sobre orfanatos y cuidadores. Este establecimiento resultó ser bastante decente, donde los niños eran tratados con humanidad, sin importar quiénes eran o cómo terminaron allí, ya sea por abandono en la infancia o por la trágica pérdida de padres. De alguna manera en el orfanato, Julia entabló amistad con Sara, su compañera, cuyos padres perecieron en un accidente de helicóptero durante una excursión aérea sobre las selvas africanas. Sara a menudo recordaba sobre ellos, contando cómo sus padres vivían lujosamente, poseyendo una vasta mansión y viajando en familia a diversos países. Cuando ya no estuvieron, ninguno de los parientes adinerados, ni cercanos ni lejanos, se hizo responsable del destino de la niña. A partir de entonces, vivió en el orfanato, que para ella se convirtió en un hogar sustituto. Las chicas se acercaron una a la otra, formando un vínculo de amistad. A pesar de la apariencia inicial de que las chicas eran bastante diferentes, Sara era alegre, animada y aparentemente siempre estaba de buen humor. Sin mostrar sus emociones en presencia de extraños, una fuerte similitud las unía. Demostraron ser individuos espiritualmente resilientes y la vida continuamente afirmó este estatus. Permanecieron amigas para siempre. Sara desempeñó un papel significativo asegurándose de que Julia, tras el fallecimiento de su abuela y luego de su esposo, no perdiera su esencia. Como persona no cayó en la depresión y mucho menos tomó medidas más drásticas respecto a su vida desafiante. Vivir con su abuela, Dasha, fue bueno. Julia asumió con gusto la responsabilidad de criar a la nieta huérfana y a su vez no representó ningún problema particular para la abuela Dasha. Todo funcionó entre ellas: la educación de Julia, las tareas domésticas, las actividades extracurriculares y las sesiones después de la escuela en el club de jóvenes constructores. Y más tarde, sus estudios universitarios, todo en el momento adecuado, con lo que la abuela Dasha se preparaba meticulosamente. Horneaba sus característicos pasteles de levadura y la modesta pero digna boda, cuando la abuela Dasha entregó a su amada a Pedro. Fue un momento memorable. Ella lo consideró un acto de responsabilidad. Te prometo, en cuanto a los giros del destino, que la abuela Dasha residía en un apartamento de 2 habitaciones en un antiguo edificio de la era de Stalin. Julia se había acostumbrado a este nuevo hogar sustituto. Tenía una fuerte creencia de que en medio de todas las tribulaciones de la vida, podía encontrar refugio y salvación aquí, entre estas sólidas y confiables paredes. Sin embargo, la felicidad es fugaz.
Tarde o temprano, se de paso a desgracias subsiguientes. La abuela falleció poco después de la boda de Julia, aparentemente nunca afectada por la hipertensión, aunque siempre controlaba meticulosamente su presión arterial. Ya sea que Julia estuviera o no al tanto de la salud de su abuela, la abuela Dasha abandonó este mundo pacífica y repentinamente, víctima de un ataque al corazón, siendo el paramédico del servicio de emergencia el único testigo de su deceso. Julia resistió aceptar el hecho de que su querida abuela ya no estaba durante mucho tiempo. Sin embargo, a su lado, la optimista Sara permaneció inquebrantable, ofreciendo todo tipo de apoyo. También estaba el amado Pedro y más tarde los pequeños tan entrañables, tan cómicos, tan queridos, que el dolor retrocedía ligeramente, cediendo un poco de espacio en su memoria para él, aunque no fácil, a un agradable cuidado familiar. Los jóvenes padres con sus hijos se trasladaron del dormitorio de la fábrica al apartamento de la abuela y comenzaron a vivir de nuevo bajo la luz de una felicidad brillante. A veces, Julia apenas podía creer su suerte. Pensaba, tal vez realmente hay un Dios en este mundo. Y finalmente, Él le regaló días alegres por todas las tribulaciones que había soportado durante su crianza como huérfana. Sentada en el comedor durante el almuerzo, se reveló que Pedro, al igual que Julia, también provenía de un orfanato. ¡Qué coincidencia en el destino! Sin embargo, su orfandad se manifestó de manera diferente. Sus desalmados padres lo abandonaron justo después de su nacimiento. A lo largo de su infancia, Pedro albergó un ardiente deseo de rastrear a sus padres biológicos. Cuando creció, persiguió con tenacidad estas búsquedas centradas, que finalmente condujeron a la revelación de que prácticamente no se sabía nada sobre las personas que lo trajeron a este mundo. ¿Acaso existía en esta tierra en absoluto? Tal vez cayó milagrosamente del cielo a este mundo pecaminoso. El conocimiento cercano de Julia y Pedro, que evolucionó en un sentimiento profundo, fue genuino. Se amaban de verdad. No podían imaginar una vida el uno sin el otro. Desprovistos de padres, estos jóvenes aplicaron juntos múltiples esfuerzos para forjar una auténtica familia donde todos se amaran y respetaran mutuamente. Julia y Pedro eran ingenieros, sirviendo en el estudio de diseño de una planta de maquinaria. Pedro estaba haciendo un progreso admirable en su carrera. Ya se había ganado la reputación de un diseñador prometedor y lo consideraban con diversas perspectivas en el departamento. Un par de colegas lo envidiaban abiertamente. Aquí en el ámbito de la ingeniería se encontraban las maquinaciones de los trabajadores, pero también había una buena parte de lo positivo. En resumen, se podría calificar a Julia y Pedro como individuos exitosos y una pareja feliz. 2 años después, Pedro solicitó un préstamo para su propio automóvil. Y el siguiente punto de la agenda era mejorar las condiciones de vida para los pequeños. También era hora de entrar en la lista de espera para el centro de cuidado infantil, pero los 4 lo recibieron con entusiasmo. Además, estaban esperando con alegría una hija, lo que daba aún más sentido al horizonte de sus vidas. Imprevisible. Una persona piensa, pero Dios dispone. Todo se derrumbó en un instante. Cuando en ese fatídico día, Julia contestó su teléfono móvil y escuchó un barítono desconocido al otro lado, respondió tensamente. «Sí, soy yo, teniente Sorokin de la policía. Hola». Su corazón sintió como si lo atravesara una flecha afilada, el dolor irradiando desde la izquierda. «¿Es sobre mi esposo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de Pedro?», exclamó. «¿Podría por favor venir a la dirección?» «Pedro tuvo un accidente de coche», respondió la voz al otro lado. El mundo giró ante sus ojos, su cabeza se hundió en un abismo de lo desconocido. Los gemelos comenzaron a sollozar, sintiendo la inminente tristeza en el aire. Uno empezó a lloriquear, el otro se unió, y pronto fue imposible detener el coro del dolor. «Sí, ahora mismo», susurró Julia. Se derrumbó en el sofá en desamparo, pero en su mente el tamborileo persistía. «Debo levantarme, debo ir». Los novios y novias, invitados con flores en mano, intercambiaban discursos festivos. Diferentes melodías de alegría sonaban en el aire. Julia volvió a la realidad. De manera amable, pero con un toque de envidia inofensiva, miró a las novias con sus largos vestidos blancos, pareciendo alguien que había vivido en esta frágil tierra durante demasiado tiempo y por lo tanto sabía todo sobre la vida. Luego, poniéndose guantes de goma y agarrando un cubo que ella misma había adquirido, se dispuso a su próxima tarea. Trabajaba como limpiadora en Saks, aprovechando cualquier oportunidad para obtener ingresos extra. Por cierto, fue Sara quien le consiguió el trabajo en Saks, ya que tenía contratos con el jefe allí. El jefe era un conocido lejano de los padres de Sara. Así es como cuando se conoció la historia de la pobre huérfana, decidió ayudar.
Sara tenía solo 1 año en ese momento. Sara recibió un apartamento de una habitación del Estado. El jefe, sin decisión alguna, mostró interés tardío en la vida de la niña. Renovó el lugar y después de que Sara terminara la universidad la ayudó con el empleo. Lo hizo hábilmente, aparentemente sin interferir en los asuntos personales de Sara. Sara supervisaba las cosas, siendo la mano guía en segundo plano. Los pisos de las oficinas estaban impecablemente limpios. Julia se rindió nuevamente a sus recuerdos. Hoy, por alguna razón, se aferraban persistentemente a su alma sin pedir permiso. Julia enterró a su amado esposo, o más bien lo que quedaba de él después de ese terrible accidente. El ataúd estaba cerrado, no pudo besar su frente fría ni despedirse adecuadamente. Ni siquiera le mostraron los restos carbonizados de sus pertenencias. El reloj deformado con un trozo de pulsera, quizás arrancado por la fuerza explosiva. Cuando Julia vio el zapato medio quemado de Pedro, «Julia, querida mía», le dijeron que debía irse. Sin embargo, no fue su abuela, sino la dedicada Sara quien la acompañó hasta la tumba y de regreso, tratando de llevarla lejos del cementerio lo más rápido posible. Aún así las piernas de Julia se volvieron gelatinosas, no podía sentirlas. Resulta que Julia permaneció junto al montículo de tierra cubierto de coronas de luto y flores durante mucho tiempo, aturdida y devastada, mirando fijamente un punto sin moverse. «Julia», comenzó Sara suplicante, «debemos irnos, los niños nos están esperando en casa». En este momento Julia se derrumbó, apoyó su cabeza en el hombro de su amiga y sollozó fuerte desesperadamente. «¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto?», gritó. «¿Qué he hecho?». Después del funeral, todo giraba interminablemente a su alrededor, el principal mal siendo la falta de dinero. Tuvo que vender el coche y algunas de las pocas posesiones preciosas solo para llegar hasta que encontrara un trabajo adecuado. Afortunadamente, aseguraron 2 lugares para los niños en la guardería, al menos un alivio físico. Mika fue allí calmadamente, pero Coca, durante aproximadamente 2 meses, lloró. Una vez aterrado, finalmente se detuvo dándose cuenta de que o mamá o tía Sara lo recogerían y lo llevarían de regreso a casa. Coca nunca se adaptó realmente a la guardería, protestando cada mañana con conciertos ruidosos para su madre. Julia suspiró al terminar de limpiar en la oficina de Ekaterina. La directora Ekaterina era demasiado estricta y categórica con sus subordinados. Por eso se ganó un apodo grandioso y al mismo tiempo divertido en relación a su homónimo real. Sabía e incluso se enorgullecía del hecho de que sus empleados demostraban su respeto hacia ella de esta manera tan extraordinaria. Una persona de menor carácter probablemente no se atrevería a llamarla Ekaterina II, como si abriera la puerta desde la oficina hacia el pequeño pasillo. Julia tropezó y casi se cae. «¿Qué te pasa, Julia?», exclamó. «¿No te sientes bien?». Sara, omnipresente, no prestó atención a las palabras agudas. Agarró bruscamente la mano de su amiga. «Ekaterina, te está esperando». «No vuelve. Tiene algunas noticias maravillosas». Las mujeres entraron en la oficina de la directora y se sentaron en la mesa. «Vamos, cuéntanoslo», instó Sara. «¿Qué ha pasado? ¿Estás lista para dar a luz?». «¿Qué quieres decir? ¿Abre una vacante?». «No dejes pasar esta oportunidad, Julia». De repente Sara tosió por el esfuerzo. «Hablaré con Ekaterina si no quieres. Eres una persona creativa, talentosa, bien educada, con una forma de hablar fina. ¿Recuerdas lo impresionante que fuiste cuando hiciste esa presentación? Eres una anfitriona nata, Julia. No encontraremos a nadie mejor. Y luego, Julia, eres hermosa, nada parecida al lienzo inacabado que a veces ves en ti misma. Te arreglaremos. Comenzarás una nueva vida». Julia siguió adelante y en esta nueva vida se sintió, bueno, diferente. Entonces, Sara, ¿cuál de nosotras será la anfitriona? Julia resumió en silencio, con una sonrisa pensativa en su rostro, pero en sus ojos predominaba una sensación de orden. Era como si hubiera llegado a un callejón sin salida, y todo parecía estar relacionado con ello. Recientemente, en medio de la gracia natural establecida, se encontró inquieta por premoniciones inexplicables de cambios inminentes. Sin embargo, aún no había compartido estos inquietantes presentimientos con Sara. Pero durante su conversación, Sara, siendo perspicaz, percibió el camino de ánimo de Julia y aprovechando una pausa cambió su tono. Preguntó con calma y cautela. «Julia, ¿estás bien? Algo está sucediendo y no sé qué es». Julia miró a su amiga casi como una hermana con gratitud. «Quería decírtelo, incluso consideré ir a tu casa, y aquí estás como si me hubieras oído». Sara alzó las cejas ligeramente sorprendida y se mantuvo en un estado expectante y cauteloso.
Querida mía, no te preocupes, todo está bien, pero sabes, durante las últimas semanas ha habido algo que me roe, una especie de presentimiento. No puedo entender exactamente qué es. ¿Qué es específicamente?, preguntó Sara. Aunque, ¿cómo podemos saber qué nos espera? Siento que se acerca un cambio significativo como un animal siente el peligro, una premonición. ¿Es un mal presentimiento?, Sara inquirió. No lo sé, no puedo señalarlo, respondió Julia. Es una especie de miedo, pero no se trata de amor. Julia aclaró rápidamente. Es algo más relacionado con Pedro. Oh, basta, no te preocupes tanto, interrumpió Sara. ¿Qué se puede hacer al respecto? Han pasado 7 años desde que sucedió. Sin embargo, Julia no se dejó disuadir, continuó. Sabes, el viernes tuve un sueño. Recuerdo cada detalle. Pedro estaba al volante de nuestro coche y yo me dirigí hacia él. Estaba vacío alrededor, no había gente. La ciudad parecía desierta. Estábamos solos en esta ciudad. Fantasmas. Yo llevaba un vestido ligero. El cielo era un azul intenso, el sol brillaba, el aire estaba lleno de aromas agradables. Pedro me vio a través del parabrisas y me hizo un gesto, llamándome. Me acerqué al coche, abrí la puerta, me senté a su lado y como siempre me incliné para darle un beso. Pero de repente asustada retrocedí. No era Pedro en absoluto. Para mí estaba completamente claro. Esta persona que se parecía a Pedro no era él en absoluto. Era como si se hubiera puesto una máscara. Sara, con los ojos pintados bien abiertos, los labios fruncidos en un puchero congelado, escuchó atentamente sin interrumpir. Y Julia continuó. Lo que me impactó, sin embargo, fue que junto con el miedo evidente había algo más. Una atracción positiva y poderosa. Miedo y atracción extraños compañeros, ¿no crees? Me queda una sensación de asombro. ¿Sabes cuando los ojos están entrecerrados, la nariz y la sonrisa más tonta, como si te hubieran golpeado con una piedra en el alma? Sin embargo, también hay una impresión de certeza inquebrantable de que se avecinan cambios significativos. Quizás aprendan algo de Pedro que no sabías antes. Sara hizo un sonido despectivo. Tani, solo fue un sueño, no lo tomes tan en serio. Es cierto, pero tengo el número de teléfono de una vidente, dijo Julia riendo. Sara, nunca cambias. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Ekaterina, la misma, estaba en el umbral. Julia se levantó de inmediato del sofá. Julia, eres la que necesito, dijo en voz alta señalando a Julia. Ekaterina, la directora, añadió, caminando por el suelo laminado con los tacones haciendo clic, y se instaló en su escritorio. Miró a Sara esperando que se fuera. ¿Puedo, Sara?, pidió Julia. ¿Podrías darnos 5 minutos para hablar? Por supuesto, respondió Sara, pero la directora mantuvo un ojo muy cerca de Sara, esperando su reacción a su mirada severa. Ekaterina, comenzó Sara, ¿puedo pedirte que salgas de mi oficina?, añadió con un toque de sarcasmo, ¿o prefieres que dijera adiós? Ekaterina no se inmutó en absoluto. Estás designada como especialista en registros civiles. Te encargarás de los registros solemnes. Bueno, suena como una proclamación victoriosa, declaró Ekaterina. ¿Y si no puedo? Julia vaciló. Entonces ya veremos, respondió Sara con confianza. Además, solo fue un sueño, no te preocupes. ¿Cómo lo averiguarás si no empiezas a tomar medidas? ¿Hacerlo y ya está? Julia sonrió ampliamente. Aquí lo tienes, el viento del cambio. ¿Por qué sonríes tan abiertamente? Sacudió la cabeza a la joven, indicando a la directora con el dedo índice. Bueno, ¿qué dices? Más afirmativo que inquisitivo, dijo. En resumen, mañana estarás ocupada con la documentación. Entonces, ¿yo no seré una limpiadora? La miró con un significado de «eres una tonta» o «¿estás fingiendo?» y encogió los hombros. No solo mírala, ya he encontrado nuevas limpiadoras de suelo. Así que a partir de mañana código de vestimenta de la VOM para ti. Por favor, ve a la oficina de la ex Xenia. Aunque imagina encontrar una limpiadora decente también es un problema. Mañana no tenemos registro. Hablaremos de todo. Te mostraré y las chicas te ayudarán. Adelante, como decía siempre mi abuela. Julia respondió con entusiasmo. ¿Ves? Oh, chicas, la vida del orfanato. Y dile a Sara que si intenta tomar el mando aquí, la pondré en la esquina. No significará nada para Nati. La directora, después de la risa, nunca le gustó más a Nadezhda. Simplemente existía, apoyándose en su propia experiencia amarga. Un buen día, Julia decidió convertir en su principio la siguiente conclusión. No esperar, entonces no habrá decepciones.
y sin embargo hoy corrió a casa de Blim como si volara. Les diría a los chicos que su mamá fue elegida de nuevo, que le ofrecieron un puesto prestigioso, que ahora sería casi una actriz interpretando el papel principal en el escenario del teatro. Julia miró en la habitación de los chicos. Ambos habían tirado sus cobijas. Coca se acurrucó con la nariz enterrada en la almohada. Y aquí crecen, luego crecerán, se convertirán en hombres adultos. ¿Cómo será su cabello? ¿Qué camino tomarán? Señor, qué difícil y a la vez hermoso es el destino maternal. Julia arropó a los chicos con las mantas y se quedó parada sobre ellos. Regresando a la sala de estar, que fungía como su dormitorio, se acercó al retrato de Pedro que colgaba frente a la cómoda de un simple marco de madera. En la habitación, una luz nocturna suave brillaba, en su tenue resplandor. Sombras acuosas, como acuarelas, caían de los objetos en las paredes. Todo estaba en silencio. Solo el tic-tac uniforme del reloj de pared de la abuela resonaba. La mirada suave de Julia siguió los rasgos fotográficos de Pedro. De repente una lágrima rodó por su mejilla. La limpió y preguntó en un susurro. «Pedro, ¿dónde estás ahora? ¿Qué quieres decirme? Por favor, visítame de nuevo en mis sueños. Tal vez adivine, te entienda». Limpió las lágrimas, se sonó la nariz en su pañuelo, sacándolo del bolsillo de su vestido casero. Observó de nuevo el retrato de su esposo, tratando de examinar su rostro, de recordarlo para que en sus sueños, si él viniera a ella, no lo confundiera con alguien más. Julia no se dio cuenta cuando se quedó dormida. Faltaban un par de horas para el amanecer. Soñó de nuevo. Fue un sueño extraño. Vio un hospital de maternidad. Gemidos de mujeres de parto se escuchaban de algún lugar. Los llantos de recién nacidos. Apreció un conjunto de mujeres médicas en batas blancas y gorros. Alguna de ellas empujaba una camilla con bebés envueltos en pañales. ¿Qué hace Julia aquí? No es esposa. Lleva el mismo vestido de LGIM que en el sueño, caminando lentamente y con cuidado por el pasillo. De repente Julia queda inmóvil porque ve una dama de mediana edad, por decirlo así de edad balzaquiana, saliendo de la oficina con un letrero que dice jefa de departamento. Lleva un abrigo de visión caro, un sombrero extravagante a juego. En una mano tiene guantes de cuero, en la otra un bolso de cuero negro. Es evidente que la dama es bastante acomodada, segura de sí misma. Pasa junto a Julia con un paso hermoso y seguro, dejando atrás el eco del traqueteo de sus botas de cuero y un rastro apenas perceptible e embriagador de caro perfume francés. Julia observa a la dama con fascinación, pero luego la dama se detiene, se gira hacia Julia y Julia se despierta. Estaba sentada en el sofá desmontado, sin entender dónde estaba, en qué dimensión. Volvió en sí como si hubiera regresado al día presente desde una realidad completamente diferente. Miró el reloj. Gracias a Dios, solo son las 6. ¿Quién es la mujer, la dama? ¿Qué significa este sueño? Julia no tenía miedo, pero había un ligero temblor en su cuerpo. Intentó persistentemente recordar el rostro de la mujer de su sueño, pero no salía nada. La dama gira la cabeza, pero no. Julia no puede imaginarse su rostro. Es un completo desenfoque, un hospital de maternidad, una dama rica y respetable. Sara decidió observar sus sueños. Dijo que en los últimos días sus sueños se volvían cada vez más vívidos. Entendió que vería mucho en estos cortos filmes que aún eran incomprensibles. Lo importante es no tener miedo. Como dijo Sara, es solo un sueño. La vida enseñó a Julia a trabajar, tanto en profesiones que cambiaron involuntariamente como en la maternidad y el automejoramiento. Incluso limpiar recintos, aparentemente no es una ocupación sofisticada. Requiere ciertos conocimientos sobre cómo lavar y limpiar correctamente y requiere ciertas habilidades. ¿Por qué? Después de que alguien limpie una habitación, parece que no ha sido tocada por agua y tela en absoluto. Después de limpiar en otra habitación, todo brilla y hay orden por todas partes. Este era el nuevo negocio de Julia. Le fue bien. Sin duda hubo problemas con los documentos, pero Julia, una ex ingeniera de diseño, tenía las cualidades profesionales requeridas de precisión, claridad, sencillez y claridad. Julia era una persona ejecutiva, consciente y responsable con una disciplina personal desarrollada. Así la educaron en el orfanato y su abuela Dasha, y en calidad de ingeniería de diseño así como de registradora se destacó en los eventos. Aquí había requisitos para actuar de una u otra manera, que requerían hasta cierto punto habilidades de actuación, sin miedo al público, la capacidad de mantenerse en un escenario, la entonación correcta en la voz, énfasis en las prioridades, en el estrés lógico.
Julia dedicó una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a perfeccionar todo esto, tomando las críticas a pecho. Sin embargo, encontró la nueva empresa fascinante. Trabajó diligentemente y meticulosamente en este campo, ensayando entradas ceremoniales, puliendo sus discursos. Le encargaron de inmediato 2 conjuntos, un vestido largo con un tono de malaquita y un traje compuesto por una falda, una chaqueta y una blusa ligera. Sara se encargó de su apariencia llevándola a un salón y asegurándose de que tuvieran una estilista y manicurista con estilo. Con el tiempo, su trabajo en la administración sin duda dejó una poderosa impresión en el carácter de Julia. Su vida adquirió un cierto rumbo estable, sin cascadas abruptas ni rápidos agudos. Lo único que le traía melancolía y ansiedad era la soledad. No es que Julia deseara conocer a otro hombre o restaurar su existencia femenina. No, era la ausencia. Días pasaron acumulándose en meses. Julia notó que ya no tenía sueños extraños y elocuentes. Era como si alguien le otorgara un respiro de ellos. Antes, Julia no tenía duda sobre la naturaleza simbólica de las tramas que tenía que descifrar en esos sueños. Buscaban decirle algo sobre el pasado, el presente o el futuro, pero un día los extraños sueños regresaron. Otro día de trabajo exitoso había pasado. Julia estaba contenta con todo. Había designado ocasiones especiales que estaban saturadas. Estaba muy cansada. 30 ramos con atuendos de bodas, con ojos amorosos y exuberantes ramos, rebosantes de champán. El día del registro solemne legal de las relaciones y el nacimiento de una familia. Cuánta felicidad genuina seguía a cada ocasión. Un pequeño descanso después de cada evento. En su oficina, Julia reflexionaba. Novios y novias, comenzó, amigos, camaradas. Es fascinante cómo todo comienza a partir de un simple sí. Mañana la vida comenzará a allanar el camino para ustedes. Caminos complejos les plantearán enigmas y tareas confusas. Necesitarán demostrar sabiduría, conocimiento, ingenio y determinación para superar los miedos. Para conquistar estos ríos, cangrejos y cangrejitos. Y si hay amor entre ustedes dos, les ayudará a entenderse mutuamente, estar listos para sacrificarse por ambos y por supuesto por su salud. En estos momentos de respiro recostada en su silla, Julia parecía estar preparando un brindis que elevaría su copa en honor a los recién casados. Según la tradición, Julia les contó a los niños un cuento antes de dormir. Amigos, camaradas, es interesante, ¿hasta qué edad estaré contándoles cuentos?, les preguntó a los chicos, despeinando su cabello uno por uno. Mamá, no te dejaremos hasta que seamos muy mayores. Seguirás contándonos historias incluso entonces, respondió Coca. Oh, para ese entonces ya estaré volando hacia papá en el cielo, añadió Mika. Está bien, chicos, mi lengua podría secarse esta noche, respondió con una sonrisa. A dormir ahora. Buenas noches, gemelos. Besó a sus hijos en la frente y salió del dormitorio cerrando la puerta tras de sí. Ni Coca ni Mika le causaron una gran tensión emocional en este sentido. Le recordaban a ella misma cuando era escolar. Estudiaba bien y no atraían a casa ninguna queja de la escuela. Ambos asistían a una escuela de deportes, pero Mika era ágil, inquieto y podía meterse fácilmente en algún tipo de aventura, como escaparse de clase. Coca, en cambio, era deliberado, pesado y a menudo parecía un poco lento. Le gustaba filosofar y sopesar pros y contras. A pesar de estas similitudes, aún mostraban diferencias en su organización interna en la infancia temprana. Exteriormente, se parecían increíblemente, prácticamente indistinguibles, especialmente para un extraño. Pero con el tiempo aparecieron diferencias en sus apariencias. Mika comenzó a parecerse a Pedro, mientras Coca a veces recordaba a Julia. Era tentador escrutar a los niños y notar estas variaciones. Frente al sofá colgaba el retrato de Pedro en un marco. Atraía la mirada y Julia se vio envuelta en los ojos de Pedro mientras se quedaba dormida. No se dio cuenta, se desvaneció en un vacío lejano como Alicia en el País de las Maravillas. Y se encontró en una gran casa de 2 pisos, reminiscente de un castillo. En el primer piso había una espaciosa sala de estar, un comedor, una cocina con despensa y un baño. El segundo piso albergaba dormitorios privados con comodidades, un salón, una biblioteca, una oficina, una sala de billar. En la fachada del edificio había parterres con ideas de diseño y detrás de la casa comenzaba un jardín. Un camino llevaba a un lago verdoso, donde los nenúfares brillaban al sol. Todo indicaba que esta no era la casa de una persona común. Julia sentía como si lo hubieran traído aquí por un viento desconocido. Apareció en la sala de estar como si de la nada. Las manos enguantadas de blanco siempre las llevaba en sus manos para evitar dejar huellas dactilares en los documentos.
Era una costumbre que había heredado de su madre, una mujer meticulosa que creía que una apariencia limpia y ordenada era un signo de profesionalismo. A medida que la siguiente pareja entró, Julia lo saludó con una cálida sonrisa. Podía sentir su nerviosismo, pero sabía cómo tranquilizarlos. Años de experiencia le habían enseñado a manejar diferentes personalidades y emociones durante estas ceremonias. Los guió a través del proceso, explicando cada paso con claridad y paciencia. La habitación adornada con retratos de generaciones pasadas fue testigo de innumerables uniones. Las antiguas paredes parecían contener la historia colectiva de las parejas que habían estado en ese mismo lugar, intercambiando votos y prometiendo recorrer juntos la vida. A medida que la ceremonia se desarrollaba, la voz de Julia llenó la habitación, recitando las palabras familiares que unían a dos almas en matrimonio. Miró a los ojos de la pareja ante ella, viendo esperanza y amor reflejados de vuelta. Fue un momento de conexión pura, un recordatorio del profundo significado de su trabajo. Una vez que la ceremonia estuvo completa, la pareja intercambió anillos, sellando su compromiso mutuo. Julia les ofreció sus sinceras felicitaciones y buenos deseos para su camino por delante. Salieron de la habitación con sonrisas en su rostro, tomados de la mano, listos para enfrentar el mundo como compañeros. Julia se tomó un momento para reflexionar. Cada ceremonia era un capítulo único en la historia del amor. Conocía que su papel iba mucho más allá de la burocracia y formalidades, era testigo del inicio de algo hermoso. A medida que el día avanzaba, más parejas ingresaban a su despacho, cada una con su propia historia y razones para elegir este camino. Julia trató a cada una con el mismo cuidado y respeto, comprendiendo el peso de las promesas que estaban haciendo. Con el sol comenzando a ponerse, derramando una cálida luz dorada por la habitación, Julia sintió una sensación de plenitud invadirla. Había pasado el día facilitando uniones, celebrando el amor y creando memorias. Era un recordatorio del poder de la conexión humana y la duradera fortaleza de la institución del matrimonio. Con la última ceremonia del día completa, Julia recogió sus pertenencias y se preparó para irse. Miró alrededor de la habitación una última vez, agradecida por la oportunidad de ser parte de tantos bellos comienzos. Al salir a la tenue luz del anochecer, llevaba consigo el conocimiento de que el amor estaba vivo y prosperando y que ella desempeñaba un papel en su celebración. En el último minuto, y así partieron. La asistente abrió la puerta blanca y dorada del salón de mármol, invitando a la pareja nupcial a la ceremonia. El marcha nupcial de Mendelssohn sonaba de fondo. Julia Ivanovna asumió su posición con la expresión adecuada en su rostro y dirigió una mirada amable a los que entraban. Pero entonces todo cambió, el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Los muebles, la alfombra, las paredes y las personas en el salón, todo se volteó. Julia cerró fuertemente los ojos. Pedro estaba a su lado, vivo y leso, adornado con traje festivo, anticipando la celebración. En un movimiento rápido, Pedro giró en el aire y regresó a su lugar original. Julia, aferrándose al borde de la larga mesa, emergió de detrás de ella y corrió hacia su novio. «¿Pedro, eres tú?», preguntó con urgencia, alternando entre sostener sus manos y apretarlas en puños. Los espectadores en el salón estaban desconcertados. Preguntas llenaron el aire, dirigidas a Julia Ivanovna y al novio. De repente algunas personas se acercaron al centro de la habitación preguntando por el alboroto. La directora llegó rápidamente seguida por otros miembros del personal. Sin embargo, Julia no vio a nadie más alrededor excepto a Pedro. Pobre hombre, estaba en un estado de completa confusión durante varios segundos, mientras las personas a su alrededor quedaban atónitas por la abrupta situación. No podía articular una palabra. Finalmente recuperó la compostura y, algo desconcertado, dijo: «Espera, no entiendo nada, te equivocas, no soy Pedro». Julia lo miró con ojos desorbitados, sus manos en su pecho, lágrimas rodando por su rostro. «Pavlik, soy yo, Julia. ¿No me reconoces?», gritó desesperadamente. «Oh, señor, ¿cómo puede ser esto? Tú estabas ido, te enterré». La novia, apartada y en shock, miró a su elegido. Era mucho mayor, fácilmente una década, y quién sabía qué historias se escondían en su pasado. Ekaterina Mitrofanovna se acercó a Julia. Ella también estaba derrotada, casi en estado de shock. Sin embargo, logró disculparse educadamente con la multitud emocionada y pidió a Jan que la abrazara. «Vamos todos a mi despacho», sugirió a todos. «Mi querido Iván, por favor, cálmate». El hombre tomó suavemente y nerviosamente las manos de Julia en las suyas. Parecía entender, simpatizar y manejar la situación con tacto, aunque en el fondo no la comprendía completamente. «Escúchame, mi nombre es Hugo. Estás equivocada en algo, por favor tranquilízate. Si no me crees, mira mis documentos». Julia no podía apartar la mirada de su rostro. «¿Por qué no lo admite?», se preguntaba.
Se apresuró hacia la mesa, agarró lo primero que encontró, el certificado de matrimonio preparado. Para su sorpresa, vio el nombre que el novio acababa de pronunciar. Apenas logró susurrar: Pedro. Él la miró, desconcertado, los labios temblando. «Pero Julia, eres tú». «María, trae mi pasaporte de mi bolso en la oficina. Te lo mostraré». Julia entregó la foto de su pasaporte, con manos temblorosas. El hombre la miró, ahora aún más perplejo. La foto mostraba a una joven, unos 10 años más joven, pero este hombre. «No, Hugo», comenzó, «no entiendo. No he fallecido. ¿Qué te ha sucedido?», exclamó claramente agitado. Se volvió hacia su novia. «Seriosha, no habrá boda». Con una voz desesperanzada y melancólica preguntó: «¿Por qué me miras así?», exclamó Hugo. «Yo tampoco entiendo. ¿Es esto algún tipo de divorcio o audaz broma? Alguien organizó esta farsa. ¿Quién te contrató, maldita sea? ¿Qué quieres de mí? Si es dinero, dime tu precio, pagaré lo que sea. Solo déjanos en paz». La voz del novio se volvía cada vez más histérica. Luego exigió, dirigiéndose al jefe del departamento: «Anulemos. A mí y a mi esposa, por favor, se los ruego». Pero la novia Nelly había desaparecido. Julia tomó una decisión y se dirigió a la vidente. Julia observó a su alrededor. El área de recepción era ordinaria, con paredes grises y cortinas neutrales en las ventanas. Había un cómodo sofá, una mesa café, un sillón y sillas. Aproximadamente 10 minutos después, la secretaria le invitó a pasar, señalando hacia la entrada de la habitación contigua. En la habitación donde se encontró Julia, una luz tenue iluminaba los muebles, quizás un escritorio antiguo. Una velardía en un candelabro de plata. El entorno era muy parecido a lo que uno podría ver en los dramas de época de hoy en día. De repente, detrás de una cortina pesada, emergió una mujer. Se acercó al escritorio y se sentó en la silla con rizos de madera. La mujer tenía el pelo largo, elegantemente peinado hacia arriba en su frente. Una banda de plata brillaba a lo largo de su línea del cabello. Sus ojos también eran negros, enmarcados por pestañas postizas voluminosas. Su manicura era de un tono oscuro. Dedos largos y rectos adornados con exclusivos anillos de plata. Los pendientes a juego colgaban de sus orejas, igualmente únicos, hechos de plata u oro blanco, engastados con piedras preciosas. ¿De dónde sacan todas estas parafernalias?, se preguntó Julia. ¿Hablamos sin presentaciones?, preguntó Monja. Julia respondió: «Hola». Mahinja la miró fijamente. Julia se tensó ligeramente. «Y lo mismo para ti. ¿Te llamas Julia o Svetlana?». Julia levantó las cejas casi automáticamente como si quisiera hacer una pregunta, pero la mujer lo anticipó. «Antes de que nacieras querían llamarme Svetlana, pero cuando apareciste te nombraron Julia, en honor a tu bisabuela. Del lado de tu madre, está bastante claro». Julia dijo: «Mi esposo ha estado ausente por más de 10 años». «¿Qué quieres saber sobre esto?». Julia se encogió internamente ante la cruda verdad, pero soportó la penetrante mirada de la mujer. «Entiendo, falleció hace más de 9 años, pero recientemente surgió alguien que se parece exactamente a él, como un gemelo incluso». Julia frunció el ceño, sorprendida por la perspicacia de la mujer, pero ella continuó: «No hay delito involucrado. La investigación confirmó que murió en un accidente, un percance técnico sin criminalidad. El camión de entrega lo golpeó y el vehículo explotó. Pedro pereció en las llamas». Julia dijo, su voz teñida de lágrimas. El conductor del camión se quedó dormido al volante. Pasan diferentes historias. Los accidentes son accidentes. La fotografía de la segunda persona que se asemeja a Pedro está aquí si quieres verla. Mejor en papel que en el teléfono. Anticipé que podría ser necesario. La mujer inspeccionó las fotos cuidadosamente, especialmente las que había seleccionado entre varias. «Interesante», murmuró. «Prácticamente idénticos. Es difícil decir incluso para un familiar acostumbrado a este parecido». Examinó las fotos como si tuviera una visión de rayos X especial. Luego se retiró como si estuviera eliminando una acumulación de energía. «Este hombre en la foto no es Pedro», dijo Julia con voz temblorosa. «Necesito entender quién es este doble. ¿Quién es?». El comportamiento de la mujer permaneció inmutable, su voz firme y su mirada inquebrantable. «El hombre en la foto es su hermano biológico. Gemelos, podrías decir. Verifica mis palabras realizando un análisis de ADN. Veo una relación de sangre». «No tienes hijos vivos, ¿verdad? Si son de Pedro, entonces son sus sobrinos», continuó. Julia se sorprendió una vez más. «Si son de Pedro, entonces son de hecho sus sobrinos», dijo tomando una de las fotos nuevamente. «A este hombre lo llaman Hugo. Le dieron ese nombre en la infancia. Lleva su apellido adoptivo», concluyó Mahinja. «Dios mío, ¿cómo haces esto?». «Sara debe haberte contado algo». Julia no pudo contenerse.
Mahinja le dirigió una mirada divertida. Simplemente veo, querida. Sara no está involucrada. Puedo decirte que Hugo tiene éxito en sus emprendimientos hasta el día de hoy. Se dedica a reparaciones o construcciones. Pero la felicidad se detuvo, dejando la frase abierta. Sinceramente estoy perdida, aunque si lo piensas bien, la versión de una modesta relación de sangre de Pedro teniendo un hermano gemelo es razonable y plausible. Ahora permíteme hablarte de los sueños, y Mahinja escuchó. El relato de esos vívidos sueños que visitaron a Julia a lo largo de varios años. Toma la vela en la mesa y deja caer cera en el agua más cerca de ti, instruyó, entregando el portavelas metálico con una asa en forma de T lleno de agua. Julia, con la mano temblando, volteó la vela encendida boca abajo. Las gotas de cera cayeron en el agua formando grumos sólidos. Mahinja las observó durante un tiempo prolongado, luego se retiró nuevamente exhalando. Veo lo siguiente. La dama de tu sueño es la abuela de Pedro, Hugo es su hermano. La chica que envió una maldición es su madre. Ella apareció en el sueño en su forma juvenil. Hace mucho que se fue. La viste tal como lucía en su mejor momento, explicó Mahinja con el mismo tono calmado e inquebrantable. Los sueños son fenómenos irracionales. Pueden mezclarse, cambiar la secuencia o combinar eventos que están muy distantes en el tiempo. Representantes de diferentes generaciones pueden alterar la lógica temporal. Podrías verte a ti misma como adulta, junto a tu padre que aparece como un niño y así sucesivamente. Por lo tanto, descifrar sueños, como dices, solo se puede hacer teniendo en cuenta todo tipo de detalles como estos. Puedo arrojar algo de luz sobre esto, pero llevará mucho tiempo, no ahora. Estoy cansada de la conversación de hoy contigo. Me detengo ahora. ¿Qué debo hacer ahora? Por favor, aconseja, ayuda. Mi alma no está en paz. Uno de dos. O no hagas nada y continúa viviendo como lo hiciste. Viviste bien durante los últimos 2 años, o confirma la relación de sangre entre Pedro y Hugo mediante un análisis de ADN. Y utilizando esta evidencia irrefutable comienza con las instituciones. Digamos, comenzando por la maternidad donde nacieron los gemelos, averiguar por qué nunca supieron el uno del otro. Anticipo detalles fascinantes, asombrosos en investigación. Ven a verme si logras ver a Hugo en persona. La comunicación con una persona viva proporcionará más información. Está bien, lo intentaré. Gracias. Julia arregló su cuenta con la secretaria, quien la escoltó automáticamente hasta la salida manteniéndose tan impasible como siempre. Por todos los indicios, Julia había vivido toda una vida sin emociones. Nunca creyó en magos, hechiceros, adivinos, desestimando todo como tonterías. Cualquier habilidad en este sentido lo explicaba como el trabajo de personas que probablemente eran experimentados y conocedores psicológicos. Individuos observadores y bien formados, pero no magos, por supuesto. Sin embargo, hoy se encontró profundamente impresionada. Descubrió que confiaba en esta mujer, esta vidente, y lo encontraba agradable. Por cierto, Julia recordó que nunca se había encontrado con anuncios de servicios relacionados con la magia en revistas, periódicos gratuitos o en Internet. El hombre de esta mujer permanecía desconocido. Por la tarde, Sergei Kashin llamó a Julia. Naturalmente esperaba la pronta llegada de Sergei. Desde entonces había estado quieto, sintiendo que había información oculta en el caso y que se refería directamente a él. Sentía que había algo importante acerca de sí mismo que no sabía. Algo crucial, se podría decir, que era la esencia de su vida. Marcó audazmente el número de registro en la oficina de los Sachs. Escuchó. Vino la respuesta después de la llamada. Buenas noches, sí, reconocí tu voz. Por favor, concédeme una reunión. Necesitamos hablar y cuanto antes mejor. Además, no me importaría tener una conversación contigua, Sergei Anatolievich. Tengo información que podría, por decirlo suavemente, sorprenderte. Durante la llamada telefónica, Julia construyó estratégicamente un muro manteniendo cierta distancia, intensificando así la intriga. En los últimos días se había ajustado por completo a los nuevos Sachs. Notaba la diferencia en sus voces, sus manierismos, su comportamiento en general, incluso en su perspectiva del mundo. Recordaba vívidamente cómo era Pedro, lo que vivió y respiró. Sin embargo, admitió para sí misma que la atracción que sentía hacia el hombre de sus sueños se había vuelto a despertar. Bueno, entonces espero mucho de esta increíble historia. Entonces, ¿cuándo nos vemos?, preguntó Sergei. Entremos mañana a las 6 en el Café Armonía, que está a solo una cuadra de los Sachs. ¿Te parece bien?, inquirió Julia. Entiendo. Hasta entonces. Adiós. Julia colgó el teléfono. La noche pasó en un instante. Durmió profundamente y se despertó exactamente a las 5:30.
completamente descansada, un buen ánimo y segura de que todas las ansiedades y miedos de su vida ahora estaban verdaderamente detrás de ella. Sintió una oleada de energía y sed de actividad. Estaba decidida a emprender una nueva empresa, incluso si eso significaba investigar los orígenes de los gemelos Sachs, Pedro y Sergei, y descubrir las razones de su separación o distanciamiento. ¿Quién exactamente y bajo qué circunstancias estaba detrás de la tragedia de los parientes cercanos que se perdieron el uno al otro? Cuando Sergei se sentó a la mesa y la saludó, Julia finalmente quedó convencida de que a pesar de su sorprendente parecido, él era diferente a su hermano. Sus rasgos eran distintos, las transiciones y los relieves eran diferentes. Pedro tenía mejillas más redondeadas, mientras que las de Sergei estaban ligeramente levantadas. Pedro tenía una frente más ancha, mientras que la de Sergei era más estrecha. Los labios de Pedro eran suavemente curvados, casi hinchados, mientras que los de Sergei eran más delgados. Ambos tenían ojos avellana, pero ahora Julia veía que los de Pedro eran ligeramente más claros, mientras que los de Sergei eran más oscuros, incluso sus peinados diferían. Pedro difería un corte de pelo muy corto, mientras que Sergei llevaba un peinado más estilizado con más volumen. ¿Por qué tan formal, Sergei? Te sugiero que me llames por mi nombre, lo interrumpió, y él estuvo de acuerdo firmemente. Sergei, ayer visité a un vidente, Julia continuó. Vamos a tener una conversación seria, no vamos a hablar tonterías. Todos mis planes se desequilibraron. Mi esposa me dejó, mis colegas están desconcertados. Finalmente quiero saber qué está pasando. Y sabes, está vidente. Espera, déjame terminar, insistió. No voy a relatar todos los detalles de la visita ahora. Quiero enfocarme en lo específico. Sergei, tú y Pedro son dos hermanos de sangre gemelos. Le espetó, con una mirada severa para que no le interrumpiera. La composición molecular genética de tu ADN y la de mis hijos, Pedro y yo, tenemos hijos, 2 niños, también gemelos. Si hay coincidencia, entonces son tus sobrinos, y tú y Pedro son de hecho hermanos biológicos. Sergei guardó silencio, mirando a la atractiva mujer que no parecía en absoluto insensata. Sostenía su cabeza con su mano derecha, su codo en la mesa, sus sienes descansando en sus dedos. Julia, ¿has considerado esto desde el principio? Preguntó finalmente. Sí, desde el principio tenía precisamente esta versión en mi mente, es decir, Pedro es mi hermano. Julia se alertó, esperando una explicación interesante y no se equivocó. Verás, fue adoptado al nacer por mis padres adoptivos, quienes desafortunadamente ya no están vivos. Fueron personas maravillosas y los amé mucho. Mi padre falleció de cáncer y mi madre sobrevivió 2 años más que él. Ella tenía una afección cardíaca cuando yo era niño. Mantuvieron en secreto mi verdadero origen y tal vez lo habrían mantenido así para siempre. Sin embargo, cuando mi padre se enfermó de gravedad, decidieron revelarme la verdad. Supongo que pensaron que sería más justo para mí. Fue una revelación difícil, no lo negaré. Me angustié emocionalmente por mis padres biológicos. Mamá y papá no pudieron decirme nada sobre ellos porque ellos mismos no sabían nada. Me adoptaron del hospital de maternidad y fue uno de los que se quedaron atrás. En los casos de adopción, ninguna de las partes recibe información sobre la otra. Pedro también mencionó que fue abandonado en el hospital de maternidad, agregó Julia, interrumpiendo. Sabes, cuando vi la fotografía de tu esposo, me cruzó por la mente que se parecía a un hermano, pero tal semejanza idéntica no es natural. Hay personas en la vida que se asemejan en cierta medida, pero no a tal punto como si fueran clones. Imagina, incluso me sentí bien con esta idea. Pensé, si tengo razón, entonces qué increíble, significa que no estoy sola en esta tierra. Sergei también sonrió. Entonces seguro sí, estoy seguro de que somos hermanos. Si es así, entonces realmente no estoy solo, tengo sobrinos, respondió. Julia asintió. Era evidente que estaba a punto de despedirse de él, pero él le interrumpió. Espera, Julia Ivanovna, no te apresures. Mis hijos son chicos independientes y la verdad es que no tengo prisa, así que propongo que cenemos. Siendo honesto, tengo hambre como una ballena. No he comido casi nada en todo el día. Pero eso no es lo importante. De repente, de alguna manera me siento tranquilo. Quiero distraerme. Trabajo todos los días con una sobrecarga constante. De lo contrario, no lo aguantaría. Por favor, acepta la oferta, no la rechaces. Conozcámonos mejor. Después de todo, tenemos grandes proyectos conjuntos por delante. Sonrió ampliamente y su sonrisa recordó a Julia el sorprendente parecido de Pedro. Está bien, vamos a cenar, dijo. Luego te pediré que te unas a mí en el coche. Iremos a otro restaurante para cenar. Durante una animada conversación entre Julia y Sergei, se enteró de que Sergei ocupaba un alto cargo en una empresa de construcción fundada por su padre adoptivo y su socio.
Julia no vio un negocio glamoroso con riqueza obscena, sino una vida desafiante y llena de riesgos de personas trabajadores que llegan a fin de mes. Sergei deseaba una familia y niños después de la dura verdad revelada por sus padres adoptivos. Anhelaba una familia normal y estable. Le resultaba desgarrador contemplar cómo la gente podía abandonar a sus propios hijos. Pero Shenya no había ido con ninguna de las mujeres que había conocido. Las relaciones serias simplemente no parecían materializarse. Nellie le llamó la atención, a pesar de la notable diferencia de edad. Cuando un hombre es mayor que su elegida, no es tan intimidante. Un hombre es un novio a cualquier edad. Casarse con una novia joven y fuerte probablemente no le molestaría. Sin embargo, después del incidente en la casa de los Sachs, Nellie se negó a escuchar a Sergei. Desapareció de su vida después del incidente y no había pasado mucho tiempo desde entonces. Sin embargo, Sergei pronto se dio cuenta de que respecto a Nellie, sentía una aceptación tranquila en su interior. En un par de días, dejó de pensar en ella por completo, desplazando su enfoque hacia otro lado. Casi termina casándose con ella. Finalmente, Julia convenció a Sergei de visitar a la vidente con ella. Estuvo de acuerdo, si solo por simple curiosidad humana. Después de todo, Sergei nunca había conocido a individuos místicos antes y lo encontró intrigante. En el día acordado, entraron en la habitación donde la vidente los esperaba, vestida con una larga túnica iridiscente adornada con varias piedras. Su cabello caía alrededor de ella y alrededor de su cabeza había algo como una diadema muy parecida a la última vez. En la mesa una vela ardía en un soporte de plata, arrojando sombras parpadeantes. Julia notó una mueca en los labios de Sergei, pero desapareció rápidamente cuando la vidente, con cierta reticencia, le instruyó que respondiera a sus preguntas solo con 2 palabras, sí o no. Julia anticipó que la mujer comenzaría a hacer preguntas. Sin embargo, algo diferente ocurrió. La vidente también cerró los ojos y permaneció quieta, sin moverse. Julia no podía escuchar qué preguntas le hacía Magina a Sergei ni qué respuestas recibía. Observó este diálogo silencioso con interés, sin embargo sintió una atracción hacia el sueño. La energía concentrada en la habitación parecía difuminarse. En algún momento, Magina abrió bruscamente sus oscuros ojos e instruyó a Sergei. Sergei despertó mirando a la hechicera como si estuviera hechizado. La mujer, una vez más sacudida de su trance energético, comenzó a enumerar el material factual describiendo tu cuadro inicial. Te encuentras acostado en una cuna con barrotes metálicos. Junto a ti hay una cuna idéntica, donde las manos de alguien colocan suavemente a un bebé, tu hermano. En el siguiente cuadro lloras, sintiendo la sensación mientras te levantan en el aire. Ves a una joven, tu madre. Te acaricia la mejilla con sus labios, creando una sensación de confort. Ahora escuchas la voz de tu madre cantando una canción de cuna. En el siguiente cuadro se revela una oficina burocrática. A un lado del escritorio se sienta un médico con una bata blanca, mientras que al otro lado está tu joven madre, absorta en describir en papel. La puerta de la oficina se abre y otra mujer entra, tu abuela. Mientras Sergei escuchaba las palabras finales, su rostro se retorció en una mueca, como si una fuerza dentro de él se estuviera desmoronando. La vidente percibió la reacción de Sergei y dejó de hablar. Aplaudió ligeramente con las manos y Sergei, despertando, volvió a transformarse en una persona normal. Vio a Julia Magin, sentada como una estatua inmóvil y el entorno encantador de la habitación. Recordó dónde estaba. Una mujer entró en la oficina y Sergei, con una sensación de déjà vu, preguntó, ¿te conozco? Parece que te he visto en algún lugar antes. La visión no me permite continuar, de lo contrario habrá una amenaza para tu salud, afirmó Sergei, y Paulina fue desconectada. Esta mujer es arrogante, señora. Apareció en mis sueños y me preguntó, dijo Julia. Sí, es malévola, respondió Sergei. Sus ojos se ablandaron. Preguntó en sus pensamientos, ¿y nuestra madre qué expresión lleva? ¿Es una melancólica? Ella es joven y hermosa, con un cabello oscuro y castaño. Es algo dependiente, y algo la obligó a someterse y firmar la renuncia por los niños. Contrario a su negativa anterior, Mahinja se volvió hacia el hombre de nuevo, instándole. Cierra los ojos y visualiza a esa anciana. Tan pronto como aparezca en tu imaginación, avísame. Hugo cerró los ojos y se concentró. Permaneció en silencio durante 30 segundos. La veo, entró rápidamente, dijo Hugo. La psíquica inmediatamente le acercó una llama viva, la agitó frente a él y volcó bruscamente la vela, derramando cera en el cuenco de agua. «Abre los ojos», ordenó. Hugo levantó los párpados y vio cómo los grumos de cera flotaban con atención. Al final la hechicera declaró triunfante, «Esta mujer sigue viva».
Julia y Hugo se intercambiaron miradas. Quizás también puedas proporcionarnos su dirección, bromeó Hugo con una sonrisa. Pero Mahinja, divertida por las palabras ingenuas, respondió. Además de sus otras dolencias, padece diabetes, así que probablemente esté bajo el cuidado de un endocrinólogo. Su nombre, algo relacionado con la letra L, es bastante inusual en el idioma ruso, más bien exótico. Mahinja volvió su atención nuevamente. Has memorizado su rostro y ahora cuando aplauda, recuerda los rasgos de su rostro. Manténlos en tu memoria. Mira a esta mujer sin apartar la mirada. Debería parecerte como si también te estuviera viendo a ti. Cierra los ojos. Hugo los cerró, y la psíquica, sin apartar la mirada de la mirada penetrante y vidriosa del hombre, aplaudió. Utilizó su representación visual de la fotografía, una que en realidad no existía. Pasaron segundos. Abre los ojos, finalmente ordenó. Hugo salió de su ensimismamiento. Estaba cansado y no podía soportar más pruebas mágicas. Mahinja liberó la energía con un suspiro pesado. Ella también estaba en su límite. El nombre de tu abuela es Leonela, dijo Julia, acariciando la mitad de su mejilla y cuello. Sí, qué obra maestra de magia ha visto en su vida, visitando clínicas. ¿En qué ciudad estamos aquí y en otras ciudades?, preguntó Julia. Queridos invitados, por hoy eso es todo, insinuó la psiquiatra, dando a entender una partida inmediata. Regresen, pero hoy. Los visitantes se despidieron de la anfitriona de la habitación y salieron al aire fresco y la luz. Vieron la casa ancestral de los hermanos donde realmente se originaron sus raíces. La casa estaba habitada por gente completamente ajena, toda una familia. Sin embargo, los anfitriones recibieron cálidamente a los buscadores y por alguna razón le entregaron a Hugo un voluminoso cofre que contenía fotografías, cartas y 2 pequeñas libretas con anotaciones. ¡Qué hallazgo tan inesperado! Habían encontrado el cofre en el ático, en una vieja mesita de noche y por alguna razón no habían destruido su contenido. Lo dejaron estar por el momento, y ahora había llegado el momento. El descubrimiento sacudió a los buscadores. Inmediatamente comenzaron a estudiar el archivo, teniendo una idea de a quién y dónde buscar a continuación. Hugo se sentó en su escritorio en su oficina en casa. La habitación más pequeña del cómodo apartamento de 4 habitaciones, ubicado en un edificio de 20 pisos en uno de los distritos prestigiosos de la ciudad, estaba asignada para la oficina. A la derecha de la entrada había un pequeño sofá transformador suave. Y a la izquierda, desde el suelo hasta el techo, estanterías llenas de literatura. Frente a la oficina, frente al sofá, se extendía un largo escritorio de madera clara. El escritorio estaba posicionado de manera que la luz de la ventana cayera en el lado izquierdo. Sobre el sofá colgaban fotos queridas en marcos. En la mesa había un elegante instrumento de escritura de mármol con tintero y plumas con plumas doradas, junto con carpetas y una computadora portátil. La tuya blanca mate adornaba las ventanas, con cortinas en tono verde azulado. Las paredes y el tapizado de los muebles eran del color de la ola del mar. Hugo examinó las fotografías del cofre que le habían entregado. En algún lugar bajo su corazón sentía un dolor sordo, pero ahora miraba todos los eventos como si fuera desde lejos. ¿Realmente podían estar sucediendo todos estos eventos increíbles, casi fantásticos en su vida? Solo había unas pocas fotografías. Vio personas desconocidas entre ellas, pero le resultó fácil identificar a sus verdaderos padres. Estaban sentados de la mano, con jóvenes y felices sonrisas. En la parte posterior de la fotografía, la inscripción Alya y Volodya estaba acompañada de una cierta fecha. El nombre de su padre era Vladimir y su madre era Leftiya. Simplemente contempló los rostros familiares que aparecían de la nada. Vio cómo Pedro se parecía a su padre. No había necesidad de hacer nada de inmediato. Estaba claro de quiénes eran hijos. Apartó la fotografía para colocarla más tarde y ponerla en un marco. Y aquí estaba la traviesa abuela. En esta foto, la abuela parecía mucho más joven que la que había conocido en su visión con la bruja. Era una mujer hermosa, tal vez demasiado hermosa, con un aire aristocrático e inaccesible. Parecía una reina de las nieves. Aparentemente sus intenciones eran igual de gélidas, atravesar el corazón humano con un fragmento de hielo y congelarlo. Dio la vuelta a la fotografía y leyó la inscripción. Para mi amado de Leonela, solo faltan tus fechas. Habían pocas palabras y detrás de ellas se encontraba todo un destino, una novela en varios volúmenes. ¿Fue dado o destinado para alguien? ¿Fue dado como un recuerdo, una muestra de amor? Alguien obviamente amaba a esta fría Leonela. Tal vez ella amaba a alguien, posiblemente a su abuelo.
En los cuadernos se encontraban numerosas anotaciones, recetas para platos, preparados rápidamente, poemas copiados de colecciones, algunas direcciones y números de teléfono y otras notas cuyo propósito no estaba inmediatamente claro. En resumen, era una miscelánea, bastante similar al libro de cosas sueltas de Gogol. Por supuesto, Hugo en primer lugar examinó las direcciones y números de teléfono. Entre ellos encontró de inmediato 2 direcciones en Moscú, o mejor dicho, una en Moscú y la otra en la región de Moscú, en Usovo. Pensó que el investigador Víctor Kupchenko tendría mucho trabajo esta semana. A Hugo le latía la cabeza, todos esos números giraban en su mente como un carrusel. Levantó el teléfono, quería hablar con Julia. Ella contestó de inmediato. «Hola Julia, estaré allí en un minuto. ¿A qué horas estarás libre?» «Oh, Hugo, buenas noches. Ya estoy libre. Estoy esperando el autobús en la parada. ¿Puedo ir a recogerte? Te llevaré a casa». «De acuerdo. Estoy frente al parque, cerca de los Saks. Ven». Recorrieron la ciudad al caer la noche, con el resplandor de las farolas ascendiéndose a su alrededor. Hugo compartió el contenido de los documentos del cofre que habían traído consigo y dijo: «Necesitamos verificar sin demora las 2 direcciones de Moscú. Mi intuición me dice que la abuela Leonela está en Moscú. Aunque mi hijo estudió en Leningrado, no hay referencias de Leningrado en las cartas y notas, pero sí se menciona Moscú». La urgencia era clara. La abuela podría no estar en este mundo hoy, quizás mañana, pero necesitaban que estuviera viva. Hugo sugirió visitar a Víctor, quien parecía genuinamente interesado en su causa. Se dirigió a la oficina de Víctor. Cuando llegaron, Víctor acababa de cerrar su oficina y estaba a punto de salir de la fiscalía cuando sonó su teléfono móvil. «Por supuesto, está listo para ayudar. Que vengan aquí a su lugar de trabajo», dijo Víctor. Hugo le entregó el cofre y dijo: «Víctor, sabes qué hacer con esto. Cuídate. Adiós». Kashin se dirigió hacia el edificio de la era de Stalin y ayudó a Julia a salir del coche. «Julia, quiero preguntarte algo. ¿Les han hablado a tus chicos de mí?» Levantó una ceja inquisitivamente. Julia negó con la cabeza. «¿Deberíamos decírselo? Ya está probado que soy su tío biológico». Con una sonrisa afable, Hugo dijo: «Estoy de acuerdo, me gustaría conocerlos». Julia se encogió de hombros y luego se inclinó para coger su bolso. «Bueno, chicos, quiero que entiendan esto, para que la noticia no les sorprenda demasiado». Hugo no se apresuró a irse. Debatió sin confesarle a Julia en ese momento o esperar el momento adecuado. Decidió esperar y dejar que las cosas se desenvolvieran naturalmente. «Buenas noches, futura sobrina», dijo en tono juguetón. «Buenas noches, Hugo, querido cuñado», respondió Julia cálidamente. Julia entró en el edificio y Hugo se sentó al volante murmurando: «Futura sobrina, futura esposa de mi hermano, así será, así será». Ya no tenía dudas, sentía sus sentimientos hacia él. Cuando surge una atracción mutua entre las personas es inconfundible. Mientras tanto, mientras Julia subía las escaleras extraía una ráfaga de palabras duras. «Loca, se ha vuelto loca, se ha vuelto loca. Es el hermano de Pedro, pero el amor de Dios, detente. No has batido ningún récord en esta vida». Solo 5 días después, Víctor Kupchenko, ahora miembro de la Orden de los Buscadores, llamó a Hugo. Invitó a toda la honesta compañía a la fiscalía. Allí anunció lo que habían estado esforzándose por escuchar y al mismo tiempo temiendo. En la finca familiar reside ni más ni menos que Leonela Markovna Sokolskaya. Esperen, camaradas, Leonela Markovna Sokolskaya. Mark Sokolsky es un renombrado artista ruso. Así que resulta que Mark Sokolsky es su bisabuelo. Y si su hijo se llamaba Vladimir, entonces Vladimir Sokolsky es su padre. Bueno, amigos, tienen una situación bastante interesante aquí. Hugo se quedó en silencio, atónito, apenas creyendo lo que oía. «Tienes toda la razón, Sara», dijo Víctor. «Son artistas muy famosos. Mark Sokolsky está enterrado en el cementerio de Novodevichy. Pero Vladimir Sokolsky y su esposa, Levtia Sokolskaya Kovaleva, desaparecieron en circunstancias misteriosas. Ya saben, ese tipo de desaparición que nunca se resuelve». Julia con la voz temblorosa intervino. «¿Deberíamos ir a Usovo mañana?» «Exacto. Estuvo de acuerdo, Víctor. Ya es hora, finalmente. Hugo, es hora». «¿Qué pasa, Hugo?» Hugo, aún en silencio, encogió los hombros sin saber qué decir. Necesitaba tiempo para recoger sus pensamientos y reunir su valor. 3 boletos, no 2, 3, añadió Sara dramáticamente.
Y mejor reservan clase ejecutiva, aunque no es necesario, pero mejor prevenir que lamentar. Por supuesto, respondió Hugo. Triunfante pidió los boletos por teléfono. Mientras se dirigían a Usobo, el conductor se detuvo en medio del bosque al comienzo de una calle elevada. Tenía unos 500 metros para llegar a la casa. Cuando el grupo llegó al edificio, Julia jadeó audiblemente. Era la misma mansión de 2 pisos que había visto en uno de sus sueños pasados. Era una casa antigua, probablemente construida en el siglo XIX. En el pasado, la casa había experimentado varias modificaciones y modernizaciones. Un sendero de grava se adentraba en la propiedad, flanqueando por parches alternos de madera envejecida. Los buscadores se quedaron maravillados, sabiendo que estaban a punto de descubrir piezas significativas de la historia de su familia. Estatuas antiguas, parcialmente desgastadas y dispersas en pequeño número, estaban separadas entre sí a una distancia respetable. En primer plano, había parterres de flores cubiertos de hierbas. Detrás de la casa debería haber un lago o estanque, dijo Julia. ¿De dónde conoces esto?, preguntó Julia intrigada. Esta misma casa ha estado en mis sueños. Oh, vamos, esto es sin duda misticismo, respondió Hugo, sintiéndose hechizado en un cuento de hadas. En el portón la gente notó una campana. Sin mucha vacilación, Hugo presionó el botón 4 veces seguidas rápidamente. En cuestión de minutos, vieron a un hombre que se asemejaba a un mono disgustado salir por la puerta de la mansión. ¿Quizás el cuidador?, murmuró, su voz grave sin ningún saludo. ¿Quiénes somos? ¿Para la señora Leonela Markovna es un asunto de gran importancia?, respondió Hugo. ¿En cuanto a qué asunto?, insistió el hombre. Julia intervino. Él es el nieto de la señora Leonela, seguro. Abre y déjalos entrar, o de lo contrario la policía vendrá aquí, lo cual seguramente ella tramó. Pero no tuvieron que lidiar mucho más con el hombre. Una anciana apareció en el amplio porche, sosteniendo un bastón en su mano derecha. Dio unos pasos hacia adelante para que la escucharan y ordenó: «Inocente, deja entrar a los visitantes». Los visitantes no escucharon una voz fina y anciana. Al ser anciana había adquirido una riqueza aterciopelada, resonando con las bellezas auditivas de su juventud. Leonela Markovna, incluso en su avanzada edad, conservaba restos de su antigua belleza. Llevaba una peluca bien peinada y un vestido largo adornado con un collar de perlas. En lugar de zapatillas o sandalias, llevaba zapatos brillantes de estilo antiguo con hebillas de nácar. La compañía no ingresó a la casa sino a un ascensor. Leonela Markovna les indicó que tomaran asientos. Ella misma se sentó como si fuera una reina en un trono, con la mano descansando en la perilla de su bastón. Julia escudriñó su rostro, que había sido tan cuidadosamente ocultado en sus años, y encontró cada vez más similitud con los rostros de Pedro y Hugo. «Bueno, ¿quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó la anciana. Aparentemente no había interactuado con la sociedad durante mucho tiempo, habiéndose recluido en la mansión debido a la edad y a la enfermedad. Ahora, con entusiasmo irradiando desde adentro, se preparaba para escuchar a las personas vivas que habían venido de afuera del mundo. Sin embargo, los visitantes estaban mentalmente preparados, sabían quién estaba frente a ellos, lo que había introducido el sufrimiento en sus vidas. Julia, por ejemplo, sentía aversión hacia esta mujer y parecía impregnar el aire mismo. Sara también la miraba de reojo. Finalmente Hugo declaró con valentía: «Soy uno de los gemelos, aquellos a quienes bajo tu influencia, Aleftina, mi madre rechazó. Soy tu nieto». La expresión en el rostro de Sokolsky cambió. Se crispó, perdiendo su belleza. Le lanzó una mirada furiosa, ronca y débil. «El segundo nieto, mi hermano, pereció», levantó la voz Hugo. «Pero yo, como ves, estoy vivo y te he encontrado a ti». Ni Julia, ni Hugo, ni Sara sabían que Víctor Kuvchenko, después de contactar con Moscú tras la compañía de los buscadores, había enviado a la policía de Moscú a Usova. Mientras los héroes se dirigían a Leonela Markovna, tratando de establecer contacto con ella, un coche lleno de agentes se dirigía a Usova. Después del anuncio de Hugo, se desencadenó un alboroto inimaginable. La anciana se levantó amenazadoramente, apoyándose en el respaldo de un banco, levantó su bastón sobre él y tembló. Hubo chillidos provenientes de la refriega que se encendió de repente e incluso miedo. Pero al ver que la anciana había dirigido su bastón hacia Hugo, ambas mujeres corrieron hacia ella, torciéndole el brazo. Hugo derribó al hombre, aplicando una técnica dolorosa. Sara, sin intimidarse, sacó su cinturón de los pantalones vaqueros y arrojó a Hugo, quien ató las manos del cuidador dejándolo en el suelo del senador. Obligaron a sentarse a Leonela, su propia abuela. En el banco le quitaron su bastón, que ella blandía como un arma. Sin embargo, Hugo no tuvo tiempo de preguntarle nada más. El grupo de captores había interrumpido en el territorio.
aunque parecía que no había nadie a quien capturar. Víctor Kubchenko no perdió tiempo en preguntas sobre la familia Sokolsky. Había asumido que eventualmente descubriría motivos egoístas en el comportamiento de los gemelos. Se negó categóricamente a responder cualquier pregunta y fue trasladado a una clínica psiquiátrica, donde falleció a causa de un derrame cerebral el segundo día de su estancia en la mansión y el jardín adyacente. Se examinó cada centímetro cuadrado del área. Los pelos se erizaron para todos cuando vieron lo que se encontró aquí. En nombre de los gemelos, en 2 estatuas de concreto, falsificadas como muestra de escultura antigua de mármol, la policía descubrió restos humanos, huesos. Después del examen, resultó que Leonela enterró a su hija y a su nuera. Ella no mató a nadie personalmente, simplemente contrató a un obrero de concreto y les pagó altas sumas. Antes del asesinato de la nuera, la abuela la amenazó con la muerte, obligándola a firmar una renuncia presumiblemente para los niños. Sin embargo, su mano no pudo elevarse para hacerles daño. Los abrazó y habló con lágrimas en los ojos. La Markovna, respecto a los niños completamente sanos, su mentira se la llevó consigo al reino del inframundo. Y queda una pregunta más. ¿Quién fue el esposo de Lionel y el padre de Vladimir? ¿Quién fue el abuelo de los gemelos abandonados? ¿Quién es esta persona y dónde está? Como suele suceder con individuos inestables, o más precisamente inhumanos, la causa raíz de sus horripilantes acciones es invariablemente el dinero. Mark Sokolsky dejó una extravagante herencia a su hija, Leonela, y a su hijo Vladimir, que consistía no solo en cuentas bancarias, sino también en valiosas y renombradas pinturas. Leonel no estaba dispuesta a compartir el contenido de Sangre Azul con nadie que se interpusiera en su camino. También despidió a 2 nietos. Todo era paradójicamente simple y simultáneamente aterrador. Un día, llegó el momento en que Julia llamó a Hugo. «Ven hoy. Les he hablado a los niños sobre ti. Te quieren ver, te están esperando». Julia abrió la puerta. Hugo cruzó el umbral, llevando un enorme ramo de rosas y una gran caja de pastel encargado. En el pasillo aparecieron Mika y Moka. Ya no eran niños sino adolescentes completamente crecidos. Se sentían demasiado mayores para ser llamados por sus apodos de la infancia, pero nunca se ofendieron con su madre, entendiendo que para ella siempre serían sus pequeños. Los ojos de los chicos se abrieron de asombro. Sabían por las historias de su madre que el tío Hugo era el vivo retrato de papá, Pedro, pero no esperaban que fuera tan idéntico. Más tarde se acostumbraron a Hugo, describiendo que en realidad tenía muchas diferencias con su papá, al igual que ellos tenían sus propias distinciones entre ellos. Hugo, acercándose al retrato de Pedro, no podía apartar la vista. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Experimentó una sensación indescriptible, una que no podía expresarse con palabras humanas. «Hola, hermanito, así es como te ves». Luego abrazó a los chicos y repitió: «Así que resulta que eres tú». Se celebró una cena solemne en la que mamá y el tío Hugo revelaron su amor mutuo a los niños. 2 meses después, hubo una alegre boda que comenzó en el registro civil donde mamá trabajaba como registradora, una maravillosa ocasión. Después de eso, todo dependería únicamente de las personas. Pero eso no fue el final de la historia. Julia y Hugo no estaban persiguiendo riquezas materiales. Simplemente estaban tratando de entender las razones detrás del trato injusto de sus antepasados, tratando de descubrir a qué linaje pertenecían. Sin embargo, tanto los bumeranes del mal como las recompensas de la bondad vuelven. Con el tiempo, Hugo heredó el legado de su bisabuelo Mark Sokolsky, junto con la casa familiar. Después de todo, Hugo en esencia era Hugo Sokolsky, el único heredero directo de la familia.